¿Por qué no la pega la Argentina? El verdadero problema de la Argentina es que cada vez hay más gente que vive del trabajo de los demás. Y a eso lo llamamos justicia social. Hoy tenemos casi 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal. En el campo, en los servicios, en el comercio, en la industria. Y son ellos los que mantienen al Estado con sus impuestos. Pero el problema es que en paralelo el Estado ha crecido de manera descontrolada. Y cada vez son más los mantenidos por quienes son exprimidos con cada vez mayores impuestos. En los últimos 15 años, los empleados públicos pasaron de 2 millones a más de 4 millones de personas. Los que reciben planes sociales pasaron de 1 millón a 8,5 millones. Y los jubilados y pensionados pasaron de 3,5 millones a 7 millones. Es decir, que hay 20 millones de personas que todos los meses reciben un cheque del Estado. A veces por hacer un trabajo, muchas veces un trabajo muy improductivo y a veces directamente por hacer nada. De manera que acordate este número, 8 mantienen a 20. La provincia de Buenos Aires tiene 90.000 policías públicos y además 100.000 vigilantes privados. Sin embargo, la inseguridad, sobre todo en el conurbano, es alarmante. ¿Y por qué? Porque los jueces manejan la justicia como si fuera una puerta giratoria. Otro ejemplo de Estado sobredimensionado es la educación pública, donde tenemos 3 veces más maestros por alumno de los que tiene Australia y sin embargo tenemos la mitad de la calidad educativa. Del mismo modo pasa con la salud pública, donde tenemos muchos recursos y malos resultados. Y todo esto agravado por el enorme costo de la corrupción, de estas 3 oligarquías, los políticos y sus privilegios, los sindicatos que se han transformado en un enorme costo laboral y algunos hasta roban dinero de la salud de sus trabajadores, y los empresarios, que son quienes engrosan las facturas que cobran del Estado o piden regulaciones y protecciones para ganar más dinero sin competir. Así, 20 millones viven del Estado y 8 millones son exprimidos. Y el Estado se ve obligado a aumentar cada vez más los impuestos para pagar los salarios, las jubilaciones, las pensiones. Y al final vivimos todos enojados. Unos porque son exprimidos y terminan cortando las calles para defenderse. Y los otros porque lo que les da el Estado no les alcanza. Entonces también cortan las calles y hacen manifestaciones para pedir aumentos. En esta situación a nadie le puede sorprender que hay mucha gente que empieza a ocultarse. Y entonces observamos que 6 millones de personas se fueron a la economía informal, es decir, trabajan en negro. Con todo esto creo que alcanza para comprender por qué la Argentina está desde hace 80 años en decadencia. En nuestro próximo video les vamos a mostrar una propuesta de verdadero cambio para nuestro querido país.